Amigos, del día de hoy vamos a ver y reaccionar. Pavanilos, te debamos dar Sé que no suelo hacer este tipo de contenido. Estás tranquilo en tu casa, es de noche, y piensas que va a hacer una noche tranquila. Cuando de repente, ves a una mujer por tu ventana, la viste pero te quedas inmóvil un segundo y luego sales corriendo del susto, y seguro te preguntarás, ¿por qué? Pues, la respuesta es muy fácil, no era por la impresión de ver a la mujer. Era, porque yo vivo en el segundo piso de mi departamento. Estás tranquilo en tu casa, es de noche. ¿Vieron cómo ese tipo de contenido hace jeje? Vamos a sentarnos. Vamos buscando un video bueno. No olvides que si quieres ser saludado aquí en el inicio de los videos, dale al botón que está al lado de la suscripción y conviértete en un miembro más para esta bonita comunidad. Sin más, disfruta de este video, mi querido amigo Insalo, recuerda que eres un crack. ¿Cuánta violencia? Jajajajaja. Están advertidos de la violencia, jajajaja. Muy buenas, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy estamos aquí con toda la bandera, y hoy les contaremos unas 5 historias de terror, y hoy nos acompaña nada más y nada menos que mi hermano Cristian, quien es el dueño del canal Dark Knight y me dio la grandiosa idea de abrir este podcast aterrador. Así es, carnal, y ahora aquí, veremos lo aterrador y oscuro que pueden ser los ranchos, no como al ser el de la idea del podcast. A mí me corresponde empezar con la primera historia que nos compartió un suscriptor. Adelante, hermano sin tema. Oral, esto se pondrá bien chido. Joder, pero qué chulo se pondrá esto. Hago eso que sin ni Paquito, vamos Cristian, sorprendenos a nosotros y al crack que está viendo este video. Miren, les contaré una historia donde el protagonista es un señor, le pondremos el nombre Rubén para no revelar su verdadera identidad. Rubén salía a trabajar todo el día en la granja donde vivía, y una noche, se topó con una escena sacada de una película de terror. Hace 2 años, cuando recién me había casado con mi esposa, recuerdo muy bien que solía salir de mi casa para poder traer el pan a la mesa, salía a trabajar en el cultivo de maíz que tenía en mi ranchito. Todos los días me despertaba a las 3, exactamente 3 de la mañana, me ponía a recolectar todo el maíz. Solía terminar algo tarde, puesto que terminaba hasta las 5 de la tarde, solo llegaba a mi casa a comer y a dormir. Y así eran todos los días. Fíjense que yo jamás había presenciado algo paranormal, bueno, eso fue hasta que llegó ese día. Una madrugada de agosto, en épocas de recolección, me apuré para recolectar el maíz que mi esposa y yo venderíamos en el pueblo. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada, cuando escuché a una de mis cabras. Su rebaño estaba cerca del maizal, así es que fui a buscarla, para poder meterla con las demás. Di con su búsqueda y al verla, la cabra estaba parada en 2 patas. ¿Sabes? A mí no me dio miedo lo que vi, porque hay veces que las cabras hacen eso, para detectar a sus depredadores desde puntos altos, y me acerqué a ella cuidadosamente para no asustarla. La cabra estaba quieta, no se movía para nada. Noté algo muy extraño en el ambiente, algo no andaba bien con esa cabra. Al verle los ojos, fue cuando me asusté. Los ojos de la cabra brillaban con un intenso color rojo. Ahí me di cuenta que estaba frente a algo sobrenatural. Saqué mi machete, y se lo mostré a la cabra. Y le hablé y le dije: no te tengo miedo, maldito demonio. Pero entonces la cabra comenzó a retorcerse, y poco a poco comenzaba a cambiar, hasta tomar la forma de un niño pequeño, pero sus pies de este, seguían siendo de la cabra. En ese preciso momento me paralicé del miedo, aflojé la mano donde tenía mi machete, y fue cuando por primera vez... Oración egipcia, perdón, jejeje, no salió bien la voz. escuché hablar a ese demonio. Y ahora sí tuve miedo.
pude soportar más el miedo, y salí corriendo de ese lugar. Recuerdo que del miedo solté mi machete, y mientras corría, escuchaba que la cabra venía atrás de mí, y cada vez más la sentía más cerca. Pero lo que me salvó, fue lo que recordé que me había dicho mi esposa. Viejo, cuando veas algo que no pertenece a este mundo, solo agáchate y dibuja una cruz en la tierra, y cierra los ojos y repite una oración. Me detuve de golpe, e hice lo que mi esposa me había dicho que hiciera. Aún sentía que la cabra venía tras mío, y al dibujar la cruz, cerré los ojos e hice una oración, con miedo y con muchas ganas de salir corriendo. Cuando terminé Por eso siempre te hace el caso Manosuba, más abuelo tías. la oración, abrí los ojos. Ya no se escuchaba la cabra, y mucho menos se veía por ningún lugar. De tanto miedo que sentía, me quedé ahí sentado en la cruz que dibujé. Cuando salieron los primeros rayos del sol, fue cuando me pude mover. Traté de no pensar en eso que vi en la madrugada, en todo el día que estaba trabajando. Mi esposa notó lo que me pasaba, pero yo nunca le conté esta historia, para no asustarla. Afortunadamente, no volví a ver algo parecido los siguientes 3 años que seguí trabajando en las madrugadas en ese mismo rancho. Qué horrible encuentro tu Sí, estuvo muy feo. Rubén esa noche. Supongo que ahora es más cuidadoso cuando sale a trabajar. Lo bueno que salió ileso. Tuvo muchísima suerte, qué impactante. Por Dios, eso da miedo, a lo mejor era el diablo mi loco. Ja, pero eso no era rival para el poderosísimo machete de mi abuelo. Compas, para lo siguiente, yo les contaré la historia donde en un pueblo pequeño, ubicado cerca de Puebla, ahí las personas viven con el terror de salir en las noches, ya que las brujas salen a asustar a la gente, y eso mismo ocurrió cerca de una granja. Verán, hace mucho tiempo cuando yo vivía cerca de Puebla, yo vivía en un pequeño pueblito con mi esposa, nos mudamos debido a los grandes problemas que habían ahí en ese pueblo, y tuve que trabajar muy duro para mudarme a otra ciudad. Pero la verdadera razón mi esposa y yo solamente la sabemos, y ahora te la voy a contar yo a ti. Ay, cierto, Tam, y André, tengo que decir algo, y contar algo, acuérdense de mis palabras, porque van a ser importantes de la final. Hace y es unos algo poco 10 personal. años, cuando recién iban a ser mi hijo, vivíamos en aquel pueblo antes mencionado cerca de Puebla. Yo, al ser de la ciudad, que fue otra cosa que ni siquiera les dije, me tuve que mudar a ese pueblo ya que ahí vivía mi esposa, y tenía que estar al tanto de ella y de mi futuro hijo. En ese pueblo eran muchas las creencias de que las brujas se llevan a los niños recién nacidos. Yo, al pertenecer a la ciudad, la verdad es que no creía en esas cosas. Entonces, cuando nació mi niño, las cosas se pusieron muy feas. Mi suegra fue la que me dijo que rápidamente teníamos que irnos del pueblo, ya que su nieto, o sea, mi hijo, estaba muy vulnerable ahí, que lo mejor sería que nos fuéramos a vivir a la ciudad de donde yo era originalmente. Yo, al no contar con el dinero suficiente, le dije que trabajaría muy duro, eso se lo dije a mi esposa para salir de ahí lo antes posible. Y como les dije antes, yo quería irme puesto que yo no soy de pueblo, y si les soy sincero nunca me gustó estar ahí. Al mes de que nació mi bebé, regresando del trabajo en aproximadamente las 11 de la noche, y al llegar a nuestro cuarto puesto que nosotros nos dormíamos todos en un solo cuarto, me percaté de que la cuna donde debería de estar mi bebé estaba vacía. Entonces en ese momento le pregunté a mi esposa que dónde estaba el bebé. Mi esposa me dijo que estaba según en la cuna, y al ver que la cuna estaba vacía se puso a gritar como histérica. Ella me había dicho que antes de acostarse había dejado al bebé ahí. Pues si Al ser un cualquier madre que quiera a sus hijos, los buscaría y lloraría Todos como los loca. vecinos escucharon los gritos de mi esposa y rápidamente acudieron a nuestra ayuda. Les dijimos todo, y ellos rápidamente, junto con nosotros, nos dirigimos a la casa de una señora la cual ya la habían tachado de ser una bruja. Mi esposa no paraba de llorar, pero yo traté de calmarla y le dije que todo estaría bien. Cuando llegamos a dicha casa abrió la puerta una señora bastante inquietante, sin ofender, pero la señora tenía un aspecto bastante sucio y la verdad es que su casa olía muy mal, aparte de que su casa estaba súper fea. En ese momento los vecinos le empezaron a gritar y a reclamar y le dijeron que entregara al bebé que se había llevado. La señora solamente se negaba y decía que no había ningún niño aquí en su casa. Entonces unas cuantas personas entraron sin permiso a la casa de la señora. Pero desafortunadamente no había nada. Entonces al dirigirnos todos a la salida, fue cuando escuchamos un llanto de bebé.
Todos los del pueblo se quedaron viendo a la señora y rápidamente algunos se lanzaron contra ella y le dijeron que dónde estaba el niño. La señora no contestaba ninguna pregunta que le hacían, hasta que uno de mis vecinos salió a la parte de atrás donde se escuchaba el llanto, y en su patio trasero de la señora, había un gran árbol, y en este No me árbol digas. colgaba un extraño costal. Uno de los vecinos subió, y se dio cuenta de que ahí en el costal había algo. Y así se trataba de un bebé. Y afortunadamente era mi hijo. Los vecinos agarraron a la señora y la metieron a su casa y la amarraron en una Tampoco silla. es para La tanto amarraron como con para alambres que de la púas y golpeen, la entonces le amarren prendieron fuego y a la la casa. quemen en su casa. Solo escuchamos los gritos de la señora y que nos estaba maldiciendo a todos. Brujas a día de hoy siguen en ese pueblo. El compa se mudó a la ciudad y ya no le pasó nada malo. Me asuste. Eso estuvo horrible, pobre bebecito. Tu historia estuvo increíble, Paquito, pero no solo eso es lo malo que pasa en los ranchitos. Miren, lo malo también puede estar adentro de la misma casa, como le sucedió a esta chava que iba a quedarse 2 días en su casa de su abuelita en su granja. Un día, mi hermana y yo fuimos a visitar a mi abuela a su rancho, lejos donde nosotras vivíamos. Mi hermana y yo teníamos pensado quedarnos con mi abuelita por 2 días, pero la verdad es que no me esperaba lo que estás a punto de ver. Cuando llegamos a su ranchito, mi abuelita nos preparó una habitación. En dicha habitación nos quedaríamos a dormir mi hermana y yo. La habitación tenía 2 camas separadas y un buró al lado de estas. Cuando mi abuela y yo estábamos comiendo, junto con mi hermana, mi abuela nos decía que en el Rica comida, ñamña. pronóstico del clima había dicho que esta noche llovería mucho, y al ser el campo, las lluvias luego se intensificaban un poco más. Mi hermana y yo en esa noche teníamos pensado contar historias de terror, aprovechando el clima. Llegando esa noche, mi abuelita nos dijo algo que la verdad nos dejó inquietas a las 2. Que duerman bien mis niñas hermosas, solamente les digo algo, no vayan a molestar a Juanita. ¿Ok? Mi hermana y yo la verdad es que no sabemos a qué se refería con eso, pero solamente le hicimos caso omiso, no sabíamos de qué nos estaba hablando, supongo que se trataba de ¿Cómo crees que va a ser una cabra tonta? una de sus mascotas o de sus animales que tenía en su granja. Solamente podía ser eso. Entonces cuando comenzó la lluvia, mi hermana y yo nos acostamos, cada una en nuestras camas. La abuela ya estaba dormida en su cuarto, mientras nosotras seguimos despiertas Con razón. contando nuestras historias de terror, pero la verdad es que el clima se puso tan agresivo, que la luz se terminó yendo. Mi hermana y yo al contar estas historias de terror nos llenamos de miedo, y ni siquiera podíamos dormir y estábamos las 2 a oscuras. No se nos ocurrió otra cosa a mí y a mi hermana, que tomarnos de la mano, estando cada una en su cama. Eso la verdad nos llenó de una gran paz, y solo así fue Paz, que no va a durar mucho. que nos pudimos quedar dormidas. Cuando amaneció, mi abuelita nos habló para desayunar. Nosotras nos paramos rápidamente de la cama, y todas nos pusimos a desayunar. En lo que desayunábamos surgió lo mismo que nos había dicho mi abuela un día atrás. ¿Qué tal durmieron mis niñas? Juanita me dijo que se quedó con ustedes en su cuarto. Mi hermana y yo nos quedamos pensando, no sé, mi abuelita ya estaba muy grande, y nosotras solo pensamos en que ella estaba soñando. Pero si le soy sincera, eso a mí me dejó pensando mucho. Mi hermana y yo nos fuimos hacia el cuarto, y nos percatamos de otra cosa que nos dejó pensando. Nuestras camas estaban muy separadas, y me quedé pensando en la noche anterior. Pero dijeron que, ran como chavas nos. ¿Cómo podía ser posible que nuestras manos se alcanzaran unas a la otra, si nuestras camas estaban muy separadas? Tanta fue nuestra curiosidad, que mi hermana y yo hicimos la prueba. Y efectivamente, ninguna de nuestras manos se alcanzaba, quedaba bastante lejos una con la otra.
Y yo te puedo jurar a ti, que sentí perfectamente, como mi hermana y yo nos tomábamos de la mano y ella también me decía lo mismo. Incluso acercándonos un poco más a la orilla de la cama, ni aún así nos alcanzábamos, nos quedaba bastante lejos. Entonces comprendía a qué se refería mi abuela. Al parecer, aquella noche lluviosa, no solo nosotras dos en esa misma habitación, éramos las que teníamos mucho miedo. Al menos Juanita no les hizo nada malo a estas dos chavas, pero qué miedo estar en esa situación. Órale, Alondra, esa historia ya estuvo increíble, pero antes, si te están gustando estas historias, recuerda suscribirte al canal, y haznos llegar a más gente, estaremos subiendo más historias al canal, que tengas un muy buen día, ya no te quito más tu tiempo, sigamos. Qué excelente historia fue esa, sí que dio miedito. Interesante, así que la abuelita convivió con un fantasma toda su vida. ¡Qué aterradora experiencia! A mí sí me daría un ataque si veo eso. Muy bien, bandita, de hecho, en las granjas ocurre algo más horrible e inexplicable. Ahora veremos, el caso más aterrador en mi opinión que ocurrió en una granja, cuando el hijo del dueño de esta, salió una noche solo. Exactamente hace 2 años, cuando yo tenía 19 años, vivía en el rancho de mi padre. Mi padre era un hombre serio y callado. Mi padre tenía varios trabajadores en su rancho, mi padre tenía varios negocios en el pueblo, tenía carnicerías y tenía varias tiendas, ahí era donde tenía a más trabajadores, y cuando salí de la preparatoria, mi padre me dijo que me quedara a cargo de una de las tiendas del pueblo. Posterior a eso, pasaron 2 meses, y ya me había acostumbrado a trabajar ahí, solo que tenía que caminar hasta el rancho donde vivía, y pues no estaba para nada cerca, y mi padre no podía prestarme alguna de sus camionetas, porque todas estaban ocupadas para los trabajadores. Tenía que trabajar muy duro para poder comprarme una motocicleta, por lo que la tienda la cerraba un poco más tardecito, a las 11 de la noche, era cuando terminaba de cerrar. Y a las 11:30, ya estaba en mi casa. Eran 30 minutos de camino. Todo estaba tan normal, cuando dicha noche. Varias personas se me juntaron ese día, por lo que cerré la tienda un poco más tarde, y comencé el camino hacia mi casa. La calle estaba un poco sola, pero tenía que apresurarme a ir hacia mi casa, porque tenía que despertarme temprano al siguiente día, para abrir temprano la tienda. El campo era bastante grande, pero para cortar camino, siempre pasaba por el maizal de mi padre, siempre pasaba por el camino que este tenía, hasta que de pronto escuché algo que se movía entre el maizal, y me quedé quieto del miedo, pues no sabía qué era, y me aterraba la idea de que fuera algún animal salvaje, o peor aún, de un mendigo ladrón de animales. Pero cuando esta cosa salió del maizal, solamente se trataba de un puerco. Se me hizo muy raro que el puerco se saliera de su establo, así que me dirigí a él, para devolverlo, y que no eche a perder el cultivo. Pero al acercarme, vi que este puerco tenía la cara muy rara, estaba muy feo y deforme, y sus ojos eran bastante parecidos a los de una persona. Algo no andaba bien ahí. Hasta que escuché que el puerco comenzó a hacer unos sonidos bastante horribles, era un grito de una persona, pero a la vez un rechinido de cerdo. Y posterior a eso, el cerdo se levantó en 2 patas, y comenzó a caminar hacia mí. Imagina tú como espectador, estando en la situación en la que yo estaba, de verdad, te lo juro que esa imagen del puerco parado en 2 patas corriendo hacia ti, es algo que jamás en tu vida quisieras ver frente a frente. Yo del miedo y la impotencia grité, y salí corriendo, escuchaba las pisadas del puerco corriendo hacia mí, recuerdo que gritaba por ayuda, y en el mero acto, se escuchó un fuerte disparo, y se escuchó como el cerdo caía y se ponía a chillar. Mi padre fue quien había disparado, hiriendo al puerco en una de sus patas, y solo vi cómo se arrastraba hacia uno de los cuartitos, donde se guardaban las herramientas para los trabajadores. Mi padre salió corriendo tras el puerco, mientras yo aún seguía en shock, por el susto, pero me armé de valor, y seguí a mi padre. Cuando llegamos al cuarto, nos dimos cuenta de que el puerco ya no estaba.
Pero entonces mi padre se agachó y tomó algo del suelo. Me di cuenta que agarró a un pequeño alacrán que tenía sujeto de la cola. Pero lo más extraño es que mi padre comenzó a hablarle al alacrán. Escúchame bien lo que te voy a decir, maldito. Esta vez te perdonaré la vida, pero si vuelves a aparecerte por aquí, te juro por Dios que ahora sí no saldrás vivo de aquí. Sus palabras de mi padre me asustaron más, y este sacó al alacrán y lo dejó libre, mientras le apuntaba con su arma, y este se perdía en la oscuridad de la noche. Estando en la casa, mi padre me contó que ya eran varias las noches que eso se aparecía en su rancho. Me imagino que ya sabes qué cosa era ese puerco. Así es. Ese puerco que me asustó en la noche, era un nahual. Mi padre me contó que los nahuales roban el maíz de los ranchos, y fue por eso que le disparó, porque ya eran varias las noches que se aparecía por los terrenos de mi padre. Lo hizo a modo de advertencia, y que no volviera a aparecerse por aquí. Me dijo que ya no me preocupara más, que ya podía regresar más tranquilo en la noche. ¿Pero tú crees que le iba a hacer caso después de lo que me pasó? Mejor deje de cerrar muy tarde la tienda. Cada que pasaba por el campo, lo hacía con un machete que mi padre me dio. Y ya jamás me volvió a pasar algo igual, pero de todas formas, vivo con el miedo de que algo así me vuelva a ocurrir. Hasta el día de hoy, esa historia sigue causando muchas pesadillas a los jóvenes. Y dato curioso, dicen que si no te suscribes ni dejas tu like, ese cerdo perturbador, esta noche dormirá contigo abajo de tu cama. Rápido, deja tu like y comparte, y solo así evitarás esa desagradable experiencia. No, cállate los ojos, los nahuales me aterran. Es de las mejores historias que he escuchado en mi vida. Esta siguiente historia que escucharás, es la mejor historia que vas a escuchar en tu vida, y ahora, temblarás de miedo al oír lo que a un pequeño niño le ocurrió en un cementerio. Muajajaja. A su máquina, así que ahora hablaremos de cementerios. Vamos Uriel, yo quiero oír eso. Muy bien, Insano, ¿qué tal te parecieron las historias de este video? Qué aterradoras son las granjitas, ¿no? Bueno, aquí está su saludo para los que lograron encontrar al Dark Sense en el vídeo pasado, y aquí tienes el minuto en el que aparece. Comenta el minuto exacto en el que aparece el Dark Sense en este video y déjalo en el comentario fijado, y puede que aparezcas en el siguiente, y así sucesivamente. Mucha suerte, hermano, ya sabes que si quieres apoyarnos, utilicen el código Baldo en la tienda del Fortinte con 0 al final. Bueno, mi casa, de lo que le dije, la mitad del video pues es de que no vea los fantasmas. ¿Cuál es? Aquí lo dejamos. Vayan a suscribirse a este canal, vale, bye. Sé que no suelo hacer este tipo de contenido.